Primero que todo, un saludo muy especial a todos ustedes. Vamos a tener un espacio más de reflexión y de sensibilización de una realidad de la cual estamos participando y hemos participado absolutamente todos, porque poder hablar en una hora de un seminario casi que es imposible. Sin embargo, lo que tratamos bajo este concepto es de poder lograr que cada uno de nosotros entendamos que nuestro panorama ha tenido un cambio, y un cambio bien interesante desde el punto de vista de lo que nosotros estábamos acostumbrados y lo que estamos viviendo en este momento. Eso significa básicamente que el mundo entra en una transformación. Creo que para nadie es oculto, y las personas que nos acompañan en el día de hoy saben que hemos pasado por una circunstancia que nadie esperaba. Para nadie aquí fue diferente. Quiere decir que esto nos demuestra que no existe en el mundo la circunstancia económica que pueda estar o enfrentar una situación como la que nosotros hemos vivido. En todos los escenarios, para todas las personas, para todas las clases sociales, para todos los géneros, para las personas que siguen todo tipo de religiones. Es decir, que no hubo absolutamente nadie en el mundo que realmente pudiera decir que no fue afectado. Y esto también nos lleva a una gran reflexión. Y esa gran reflexión pues tiene que ver mucho con la forma como nosotros veníamos llevando nuestra vida. Muchos de nosotros siempre hemos vivido preocupados por las cosas que tenemos, y siempre estábamos y llevábamos nuestras tendencias económicas a estar todos los días comprando cosas que muchas veces nos dimos cuenta que no son necesarias, que no sé si a ustedes les pasó, pero en lo personal quiero decirles que aprovechando esos tiempos, como dice el cuento, hacemos limpieza, y me encontré con que tenía prendas que ni siquiera había utilizado, prendas que había comprado y las tenía allí, tenía pares de zapatos que ni siquiera me había colocado, no había estrenado, y creo que eso le pasó porque tuve la oportunidad de conversar con muchas personas, y creo que a muchos de nosotros nos sucedió exactamente lo mismo. Es decir, que vivíamos en un mundo todos los días en donde lo que teníamos era otro tipo de intereses, porque no habíamos tenido un alto a través del tiempo para poder reflexionar y darnos cuenta que hay cosas que priman mucho más. Quizás una de esas se llama la salud, a la cual muchos de nosotros ni le poníamos atención, porque pensábamos que eso no nos podía suceder. Pues quiero contarles que yo fui una de las personas afectadas, y fui afectado de una forma bastante grave. Gracias al Todopoderoso nos encontramos aquí, podemos seguir adelante, y como en el caso mío muchas personas lo lograron, pero muchas personas tampoco lo lograron. Muchas personas en este camino nos abandonaron, y es cuando nos damos cuenta que en un minuto se cierra la vida. Nos damos cuenta que en cualquier instante nosotros estamos frente a una situación. Miraba que hace 3 días estábamos viendo lo que pasó en los Estados Unidos, la celebración del 11 de septiembre. Y ustedes se dieron cuenta cómo se transformó ese país a través de lo que allí aconteció en segundos. Eso significa que en segundos se puede transformar nuestra vida. Y por eso debemos aprovechar al máximo cada uno de los momentos. Quizás esto nos sirvió para que nos diéramos cuenta que muchas veces estamos dedicados más a otros tipos de actividades que las actividades primordiales. ¿Qué son esas actividades primordiales? Pues son básicamente la unión familiar, el tiempo que nosotros le dedicamos a nuestras familias. Muchas veces estamos dedicados a nuestras actividades y le damos una gran porción de tiempo a esas actividades, pero no nos damos cuenta de la necesidad que tiene el poder compartir, como tuvimos que hacerlo casi que obligatoriamente para muchos, para otros satisfactoriamente, pero para muchos obligatoriamente tener que estar allí.
y no se habían dado cuenta de la importancia que tenían, porque salíamos 6 de la mañana, regresábamos 8 de la noche, vivíamos un mundo muy diferente, tan diferente que si ustedes pudieron observar, muchos de los matrimonios tuvieron conflictos, porque claro, anteriormente nosotros simplemente compartíamos pequeños espacios, pero ahora tuvimos que compartir el tiempo completo, y eso nos llevó en un momento determinado a entrar en conflictos. Y empezamos a darnos cuenta que teníamos una cantidad de cosas que realmente no necesitábamos, no íbamos a utilizar, que habían otras cosas que eran mucho más fundamentales y mucho más importantes con las cuales teníamos que nosotros mirar hacia dónde teníamos que caminar. Y eso es lo que nos lleva a este mundo de transformación. Porque, queridos amigos, les quiero contar que el mundo que nosotros vivimos seguramente ya no lo vamos a volver a encontrar igual. Sí, estamos hablando de que hay reactivación, estamos hablando de que en este momento los países están trabajando por mejorar sus economías. De una u otra forma, las medidas gubernamentales a uno los afectaba, pero tenían que hacerlas para poder lograr lo que hoy tenemos, y es poder lograr que la gran mayoría de las personas puedan estar con una salud. Yo diría que si no total, sí por lo menos hemos visto cómo han bajado la cantidad de personas afectadas en las clínicas y la cantidad de muertos que normalmente teníamos en el día. Y todavía quedan factores por analizar y por reflexionar, y uno de esos es precisamente lo que tiene que ver con el tema de la vacunación. Miremos cómo todavía encontramos personas en el camino que dicen que no se vacunan, que tienen otro tipo de pensamientos, y con todo respeto, pero son pensamientos egoístas, porque hoy el no vacunarse no es pensar en la personalidad de alguien, es estar pensando en el egoísmo de los demás. Por eso es tan importante que todos tomemos conciencia de ello, porque hoy nos estamos dando cuenta que el 93% de las personas que se encuentran en UCIs son personas que no están vacunadas. Las personas que hoy se encuentran vacunadas son personas a las cuales nadie ha dicho que esto se fue. Nadie ha dicho que la vacuna indudablemente ya nos está protegiendo y que no nos va a dar el COVID, de ninguna manera. Pero es lo que sí podemos garantizar es que las personas que se encuentran hoy con vacunación, las circunstancias de salud en las cuales se pueden encontrar frente a ese virus son mínimas. Casi que podemos decir son manejables como una gripe en casa. Entonces, esto nos lleva a mirar que el mundo trabajaba de una manera muy diferente a la cual hoy empieza a llevar ese contexto de apertura de los nuevos mercados, de las nuevas tendencias internacionales. Y uno de esos, pues precisamente tiene que ver con lo que nosotros hablamos de lo que es, pues ya lo correspondiente a los nuevos diseños de experiencia de aprendizaje. Fíjense en ustedes cómo hoy hemos tenido que ir al mundo virtual. No solamente las empresas, porque a veces pensábamos que eran las compañías, pero hoy estamos dando cuenta que el mundo virtual lo ha llevado y lo están llevando los colegios, las universidades, hoy los diplomados, los posgrados, la educación continua está trabajando a través del mundo virtual. Y ese mundo virtual vino para quedarse. Porque si bien es cierto que nosotros estamos escuchando que los colegios están regresando a la parte de presencialidad y las universidades también lo están haciendo, les quiero comentar que muchos centros educativos hoy van a seguir realizando sus cursos. Muchos centros educativos van a realizar sus diplomados. Entonces les comentaba que todas estas situaciones que se dieron, muchas de esas situaciones nos llevan a nosotros a entender que vinieron no ocasionalmente para solucionar un problema,
vinieron para quedarse. Y cuando les digo que se vienen a quedar, entonces estamos hablando que los diplomados de muchas universidades, los posgrados, todo lo que es la educación continua, pues va a continuar siendo virtual. Y eso tiene tanto de ancho como se dice, como de largo, porque si ustedes analizan, nos permite indudablemente ganar espacio de tiempo, nos permite poder estar preparándonos desde los diferentes escenarios, pero también nos impide algo que es muy importante y es esa parte social, esa parte de integralidad, de poder compartir, lo cual hoy pues no lo podemos hacer de la misma manera que nosotros lo hacíamos. Entonces creo que cada una de estas organizaciones, de estas empresas, tienen que buscar trabajar en programas de pronto, en programas mixtos, para poder llegar a no perderse la esencia de lo que se busca a través de estos escenarios. Pero lo que vivimos como realidad es que hoy el mundo está trabajando y muchos de estos escenarios se han dado cuenta que eso nos permite poder llegar a muchas más personas que lo hacíamos anteriormente. Fíjese que anteriormente, cuando nosotros hablábamos de un diplomado in situ, quiere decir que nosotros allí recibíamos 25, 30 personas solamente, y todas esas personas tenían que ser de locales. Hoy nos estamos dando cuenta cómo estos programas nos permiten a nosotros poder ser internacionales. Es más, estamos viendo cómo muchos de esos programas hoy están trayendo catedráticos internacionales para poder realizar esos programas y llevarlos a cabo. Entonces, dentro de ese escenario, hay muchas cosas que vienen a ser interesantes. Hay otras que para nosotros nos cuesta dificultad, pero es aquí donde viene esa gran situación a la cual los quiero invitar. Y es, tenemos que tomar conciencia que tenemos que entrar a este nuevo mundo. Tenemos que darnos cuenta que no podemos vivir simplemente pensando que antes, cómo se hacían las cosas antes y que eso tiene que ser de esa manera. Tenemos que romper en un momento determinado todos esos paradigmas que a nosotros nos acompañaban. Es que estábamos acostumbrados a, quiero decirles que esa palabra tiene que desaparecer. Hoy tenemos que decir, tenemos que acostumbrarnos a, es decir, que tenemos que variar totalmente el concepto para entrar en estas nuevas circunstancias, en estas nuevas tendencias, en este nuevo mundo que es el que hoy nos está llevando. Pero no solamente en esta parte. Fíjense en ustedes cómo también la ciencia cambia, cómo en un momento determinado nosotros podemos observar que viene lo que normalmente hoy se conoce como la telemedicina. Y cuando nosotros hablamos de la telemedicina, todos conocíamos la medicina tradicional, donde pedíamos citas, íbamos al consultorio, hablábamos y dialogábamos con el médico, nos trataba, nos observaba el médico y allí comenzaba a diagnosticar. Hoy empezamos a ver que existe una migración. Y esa migración pues nos lleva a nosotros a entender que hoy ya no nos necesitamos trasladar, que hoy la información la tienen los médicos, rompiendo ese paradigma de que teníamos que llegar con todos los documentos para poderle mostrar al doctor qué había pasado, qué había acontecido con nosotros. Este es un paso que es muy importante, el que hoy podamos tener en línea la historia de nuestra vida, así como podemos observar que a través de algunas entidades del Estado se conoce la vida total de un vehículo. Hoy también nos damos cuenta que podemos encontrar que cualquiera de los médicos puede encontrar la vida médica de cada uno de nosotros, lo cual permite tener una mayor información. Eso también permite que nosotros no tengamos que desplazarnos o que estar en largas filas como muchas veces se venía dando.
Si lo analizamos a fondo, tiene cosas diferentes. No es lo mismo a través de un video poder determinar en qué estado se encuentra una persona que si lo tuviera presencial. Claro que la verdad no hay mucha diferencia porque la parte médica ha cambiado demasiado. Hoy los médicos son mucho más rápidos, son ligeros en sus apreciaciones, tienen un espacio de tiempo. No era el médico que nosotros conocíamos hace mucho tiempo, que nos dedicaba tiempo, que nos conocía profundamente. Hoy el médico casi que de los 15 minutos que tiene con nosotros, 12 los está utilizando en su computador, haciendo preguntas, y 3 los utiliza haciendo básicamente el diagnóstico. Entonces, no hay mucha diferencia si ustedes se dan cuenta, pero esto también nos ha llevado a cambios, y cambios que son trascendentales y que seguramente van a continuar en un gran porcentaje. Hoy, para algunas especializaciones podremos seguir solicitando citas, pero para la gran mayoría creo que la telemedicina va a tener un comportamiento muy fuerte dentro del mercado. ¿Y qué hablar de lo que nosotros entendemos en la parte personal y en la economía personal? Casi que yo diría que hasta antes de la pandemia, muchos de nosotros hacíamos inversiones en aparatos electrónicos, pero eran inversiones mínimas. Nuestras inversiones estaban en otros aspectos. Nosotros estábamos mucho más llevados a mirar nuestra economía personal de otra manera. Nosotros teníamos en ese momento rubros que nos llevaban a compras que, como decía yo, muchas veces innecesarias. Muchos de nosotros caímos en ese nombre famoso del mercado que dice por allí oferta. Y creo que ustedes no fueron distantes. Yo también caí en eso. Algunas veces llegué a mi casa con algún artículo y me preguntaba a mi señora y me decía, ¿y esto para qué lo compraste? Y yo le decía, no sé, pero estaba en oferta. Y a los 6 meses me daba cuenta que de pronto no lo necesitaba, pero estaba en oferta. Y entonces caíamos en ese juego del mercadeo de la oferta, y nuestra tendencia era estar comprando cosas en forma permanente. Hoy nuestra economía nos indica que hemos tenido, o que hemos reflexionado mejor, que nos hemos sensibilizado, y escuchando a todos estos grandes personajes del mundo que hoy son multimillonarios, se da uno cuenta que alguno de ellos hablaba en días pasados y mostraba algo que es interesante. Mientras el personaje que lo entrevistaba tenía el último reloj, la última pinta, la última marca de calzado y todo lo demás, esta persona iba muy deportiva, y precisamente dentro de su conversación decía, uno no se puede poner 2 relojes a la vez. Y muchos de nosotros tenemos 10 y 12 relojes. Coleccionábamos reloj. ¿Para qué? Si uno solo nos sirve a nosotros. Nosotros no podemos ponernos 30 pares de zapatos ni utilizar 4 vehículos simultáneamente. Nosotros no podemos utilizar 15 pintas diferentes simultáneamente. Entonces, fíjense que todo esto es una reflexión, todo esto es un llamado. Primero que todo, el llamado que nos está haciendo el mundo hacia lo que ha pasado y a lo que ha acontecido es a mirar un aspecto que es fundamental y tiene que ver con lo que nosotros venimos haciendo con él. La naturaleza nos está cobrando parte de lo que nosotros hemos hecho con ella, porque nos hemos olvidado de esa parte. Y es una parte en la cual tenemos que trabajar, y seguramente mencionaremos más adelante. Entonces, nuestra economía personal tiene que ser reevaluada. ¿Qué es prioritario para ti? ¿Qué es fundamental realmente en este momento? Hoy tenemos que mirar cómo tenemos que estar con tecnología, porque es la que nos va a permitir a nosotros poder alcanzar y trabajar en todo lo que es la parte de comunicación y todo lo que es la tendencia laboral. De la misma manera, hay otro aspecto en el cual yo vengo trabajando hace mucho tiempo cuando hablo de lo que es la economía personal y lo que tiene que ver
con este aspecto que muchas personas no tenían en cuenta. No sé cuántos de ustedes realmente dentro de esta situación tenían la reserva económica para poder superar esta circunstancia durante más de un año. No sé cuántos de ustedes realmente se dieron cuenta de la importancia que tiene el haber ahorrado. Quienes no ahorraron pasaron muchas dificultades. Quienes veníamos teniendo unos ahorros, logramos tener dificultades, pero de una forma, dijéramos, en un porcentaje mucho más bajo, porque de esa forma logramos superar esas situaciones que nos acompañaron y que dificultaron todo el proceso a través de mucha gente que se quedó sin actividades laborales. Y cuando digo se quedaron sin actividades laborales, muchos de ellos porque dependían de organizaciones y de empresas que tuvieron o que tuvimos que tomar determinaciones. Una de mis empresas, en las cuales trabajaba un número interesante de personas, tuvimos porque ya no dimos más. Yo alcancé a pagar 3 nóminas directamente dijéramos, de los ahorros empresariales, y a la tercera nómina no pude más, así es de que no me quedó otra alternativa que simplemente entrar a liquidar casi 50 personas en el mercado, con el dolor del alma, pero no teníamos alternativas. Entonces, fíjense que no solamente eran las personas que tenían algo laboral, los empresarios sufrimos, las pymes, esto nos afectó a todos. Y por eso la importancia de que empecemos a darnos cuenta el valor que tiene el ahorro, que muchas veces hoy no se evidencia. En el mundo moderno la gente está más pendiente de ver cómo se gasta todos los días lo que tiene. Vivimos casi que al día en cada una de nuestras obligaciones sin pensar que mañana puede haber una circunstancia como la que hemos vivido. Y aquí viene a formar parte, para mí, el cáncer de las personas. Y perdóneme que lo llame de esa manera, pero a través del tiempo me he dado cuenta que uno de los factores que más afecta hoy a las personas se llaman las tarjetas de crédito. La gente en Colombia no sabe manejar las tarjetas de crédito y los bancos en Colombia se han dedicado a llenar a las personas con tarjetas de crédito. Recuerdo que hace muchos años, algún día yo llegaba a dictar una conferencia a una oficina y me encontré a una niña que estaba bastante triste. Y yo le pregunté a qué obedecía, que por qué tenía esa cara. Y me dice, es que no es posible, imagínense que hoy vinieron del banco X a entregar tarjetas a todas las personas que trabajamos aquí en la empresa. Ya a mí me dieron un cupo mínimo y no entiendo el por qué. Yo ese día le decía, ven, permíteme, yo te voy a dar un abrazo. Y me decía, ¿por qué? Y le digo, porque tú en este momento eres bendecida. Y me decía, no entiendo. Y le digo, claro, tú eres bendecida porque el cupo que te dieron te va a permitir que no entres en el juego de las tarjetas de crédito. Vas a ver que las personas que más cupo tienen son las personas que más problemas van a tener hacia el futuro. Tú vas a tener un mínimo y eso es lo que te va a permitir realmente estar tranquila. Porque hoy, mis queridos amigos, el 87% de las personas en Colombia están hipotecadas. Es impresionante. Me llama mucho la atención ver cómo en las organizaciones y las empresas la gente trabaja para pagar tarjetas de crédito. Es absolutamente increíble. Y los bancos todos los días se están sacando, todos los días te están mandando oportunidades y la gente las coge de maravilla, como si eso no se tuviera que pagar. Es increíble que no sabemos ni siquiera utilizarla. Yo conozco personas que compran una pizza y la llevan a 12 meses. ¿Ustedes se imaginan lo que vale esa pizza?
Ustedes se imaginan que hay gente que compra el mercado con la tarjeta de crédito y lo difiere a 12 meses. ¿Cómo hace para saber cuánto le ha costado ese mercado? Uno tiene que llevar a plazos largos cuando hace inversiones de otro tipo. Inversiones de muebles que se pueden llevar a 12 meses, 18 meses. Ni siquiera, mucha gente lo utiliza, pero yo diría ni siquiera los viajes. Porque es que cuando tú pagas un viaje con una tarjeta de crédito, si el viaje no fue lo que tú esperabas, son 18 meses de martirio. Entonces uno debe empezar y uno debe entender que se debe programar para poder gastar lo que tienes. Y lo que tienes es con lo que cuentas, mi querido amigo, no es otra cosa. Pero además se llaman créditos. Y los créditos lo único que hacen es empobrecer las personas. Hay créditos que sí se requieren, no todos son malos. Cuando tú sacas créditos para hacer inversiones que luego te van a generar, fantástico. Cuando tú en un momento determinado vas a poder utilizar tus tarjetas de forma adecuada. Yo tengo tarjetas de crédito, indudablemente, pero quiero decirles, yo no trabajo para el banco trabaja para mí. Esto significa que yo hago todas mis compras en este mes y tengo 30 días para pagarlo y a los 30 días pago el total de la cuenta. ¿Y eso qué me permite? Eso me permite que en un momento determinado yo esté haciendo el proceso inverso. ¿Qué me costó? Claro que me costó. ¿O ustedes piensan que yo desde el principio utilizaba mi tarjeta de crédito de esa manera? No, yo también viví la época en que nos sentíamos importantes cuando uno abría la billetera y cargaba 6 y 8 tarjetas de crédito. Eso nos daba valor, eso nos daba importancia. Lo que no nos enseñaba era que el bolsillo cada día lo llevábamos más reducido y que estábamos pagando 8 gastos administrativos y que estábamos pagando intereses de toda índole. Pero el tiempo, desafortunadamente, nos lleva a entender muchas cosas cuando uno ya ha vivido muchas experiencias. Claro, aquí se nos vuelve un ciclo vicioso. Si yo hubiera conocido todo esto antes y no hubiera caído en tantos errores, hoy sería diferente. Pero si no hubiera cometido esos errores, no sabría lo que soy. Entonces, fíjese que todo tiene un proceso. Pero ya que ustedes se encuentran en yo los invito realmente a que tomen conciencia, a que reevalúen cómo están utilizando ustedes sus tarjetas de crédito. ¿Realmente las están utilizando para lo que corresponde? La tarjeta de crédito casi que tiene que ser una reserva que nosotros tenemos allí, que nosotros cargamos para casos emergentes. Lo demás, yo simplemente les quiero hacer una reflexión, los quiero sensibilizar frente a la importancia que tiene ahorren, ahorren y ahorren. Si yo no hubiera tenido los ahorros que tenía, mis circunstancias económicas hubieran sido muy duras. Porque diferente a muchas personas, yo tuve casi 14 meses que no sabía qué era un salario, porque mis salarios dependían de mis negocios, de mis empresas, incluso de actividades como las que estoy realizando hoy, porque mi empresa se dedica a esto, indudablemente. Pero todos estos procesos quedaron quietos, porque pues obviamente si estábamos encerrados no podíamos avanzar en los procesos empresariales. Se hicieron muchas cosas a nivel virtual de otro tipo, de otra índole, pero lo que era nuestro negocio realmente se fue. Y quiero decirles, para no contarles de cuántas personas tuvimos, porque yo también estuve allí, que liquidar empresas. Mi agencia de viajes quedó liquidada porque fue de los campos que más sufrieron. Y de por sí que la parte de las agencias se estaba teniendo y venía siendo muy golpeadas, esto nos acabó de golpear. Y no tenía razón de ser quedarnos allí esperando algo que difícilmente iba a cambiar. ¿Y por qué iba a cambiar? Porque vienen otras tendencias, otros mundos, porque las aerolíneas hoy prefirieron entregarles a las plataformas toda esa parte de reservas, y se ha vuelto un mercado tremendamente competido con las plataformas, así es de que ya veníamos en una circunstancia difícil y esto nos acabó de hundir.
Entonces, fíjese cómo cambian los escenarios. Y sin embargo, logramos superarlo y logramos sostenernos. Y hoy estamos aquí presentes y seguimos adelante con una gran actitud, con un gran pensamiento, solamente por el hecho de haber siempre contado con una reserva, de haber pensado que siempre algo podría suceder y que uno debe estar preparado. Y esa es mi gran invitación dentro de este cambio, dentro de este nuevo mundo que nos está a nosotros llamando o campaneando mejor, para decirle, oye, no te olvides de cosas fundamentales que habíamos perdido, que yo escuchaba, porque yo cuando iba a las empresas, cuando estaba allí asesorando muchas de ellas, los días jueves o los días viernes, escuchaba a todo el mundo diciendo, bueno, ¿y hoy para dónde vamos? Y había gente que ni siquiera tenía plata y decía, no, es que yo no tengo plata. No, tranquilo que nosotros le prestamos. Porque cuando tú necesitas plata para divertirte, todo el mundo te presta. Pero cuando tú necesitas plata para el mercado, para la leche del hijo, cosas, o por el pronto para la universidad, la gente no te presta. Eso es increíble. Y eso es parte de la idiosincrasia que nosotros vivimos. Ayer estaba leyendo casualmente que en Australia hicieron la apertura de bares y algunas personas se fueron a beber y al final no se dieron cuenta que habían durado 18 horas bebiendo y que les había llegado una cuenta que no tenían cómo pagarla y tuvieron todo un lío para poder pagar esa cuenta, porque la gente sale como desquiciada, parece que el mundo se fuera a acabar. No, amigos, esto también nos ha enseñado a ser mesurados, a saber cuál es nuestro gasto, a aprender, a entender que si nosotros éramos de 4 veces fines de semana en restaurantes, ya no podemos hacer lo mismo. Que esa plata nos sirve a nosotros para ir planificando otras cosas. Y tenemos que empezar a vivirlo porque son circunstancias en las cuales nos lleva, porque vamos a ver en dónde van las inversiones ahora. Hoy, por ejemplo, estamos viendo ese mundo de cambio cuando nosotros hablamos del e-commerce, que es el comercio electrónico, en donde en un momento determinado el mundo se volcó totalmente. Hoy, si ustedes se dan cuenta, los grandes almacenes, todos se volcaron. Hoy todo el mundo está comprando por Internet. Pero ojo que comprar por Internet también tiene muchos riesgos. Es muy importante que sepan cómo comprar en Internet. Es importante que ustedes sepan que hay muchas páginas se me fue el término, suplantadoras. Muchas páginas suplantadoras, en donde tú entras de pronto a un comercio, cualquiera de ellos, que hoy por hoy nosotros conocemos, y no nos damos cuenta que de pronto esa página está suplantando la página original y compramos a través de esos medios y salimos estafados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y ustedes saben que obviamente así como la tecnología está creciendo, también las personas que trabajan todos los días para poder robar información están trabajando y están creciendo. Quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado y mucho cuidado en muchos aspectos. Hay cientos de miles de estafas en este instante. Todos los días te están llamando para decirte que tu banco te está dando una nueva oportunidad, que te están quitando gastos administrativos por tu buen manejo, que te van a dar otra tarjeta. Es decir, están utilizando todo tipo de argumentos porque lo único que no hay en este momento privado son nuestros datos, mis queridos amigos. Quien crea que tus datos son privados está viviendo un mundo que no existe. Empezando porque Google te tiene perfilado al 100. Tan perfilado nos tiene a nosotros que ya en tiendas internacionales en Europa, cuando tú llegas y vas a un centro comercial que Google sabe por dónde vas caminando y sabes que estuviste buscando un vestido, un saco, un par de zapatos, en los almacenes a los cuales vas a llegar te va a salir la publicidad. Porque nos están manejando. Porque este mundo
Este mundo de tecnología no es tan sencillo, mis queridos amigos. Ese mundo trae una transformación en muchos campos. El diseño de servicios tiene que cambiar para todas las personas. Hoy muchos cerraron sus negocios y hoy todas las ventas se realizan a través de e-commerce y seguirá creciendo. Y esto se va a volver el mundo de las oportunidades. Quienes sepan y quienes estén manejando toda esta parte va a poder lograr, pues obviamente, alcanzar resultados diferentes. Y por eso nosotros decimos que también el clima es un tema sensible y valorado. Ustedes saben lo que está pasando hoy por hoy en el mundo. Están viendo las inundaciones, los cambios climáticos. Hace muchos años uno sabía que en el mes de agosto qué pasaba y en el mes de septiembre si había o no había lluvias. Eso pasó. Hoy estamos entrando en algo que se llama la economía circular. Y la economía circular nos tiene que llevar a nosotros a tomar conciencia en que tenemos que aprender a reducir, a que tenemos que aprender a reutilizar y a reciclar cada una de las cosas con las cuales nosotros nos encontramos en el día a día. Eso se llama economía circular. Y viene además asociada a algo que se llama la economía colaborativa, en donde nos vamos a dar cuenta que la gente va a tener que trabajar en forma colaborativa, en donde ya tener un bien de pronto compartido nos va a llevar a una esencia mucho más importante que tenerla solo para mí. Si yo tengo un bien y lo puedo compartir, lo puedo colocar para que otros lo utilicen, obvio, con unos costos, va a ser beneficioso para todo el mundo, para quien lo adquiere por el momento en que lo necesita y para quien lo tiene y no tener allí un valor, simplemente sin ningún tipo de ganancia. ¿Y qué ha pasado con todo esto? Con todo esto también viene algo que a nosotros nos tiene que llevar al cuidado. Se llama el cuidado de la salud mental y el aislamiento. Porque aquí tenemos que aprender a diseñar la experiencia de cada uno de nosotros en estos escenarios. Mucha gente no lo ha podido aceptar. Mucha gente ha entrado en procesos muy difíciles y críticos. El tener que estar aislado, el sentirse solo, el tener que trabajar desde casa para muchos ha sido algo que les ha afectado. Y a eso no le hemos puesto atención y tenemos que colocarle mucha atención. Por eso viene también esa parte fundamental que tiene que ver con el bienestar y con la salud. Y cuando hablamos nosotros de la salud, tenemos que aprender a adaptarnos y tenemos que empezar a cuidarnos y tenemos que entender que tenemos que hacer deporte, que así estemos hoy desde casa, tenemos que buscar esos escenarios que nos permitan a nosotros, primero, comer mejor. Tenemos que aprender a comer mejor, tenemos que aprender a comer a las horas que corresponde. Tenemos que aprender a ver el médico cuando se da. Uno muchas veces escuchaba a la gente, es que me encuentro como delicado de salud. Oye, ¿y por qué no has ido al médico? Porque no tengo tiempo. Esa palabra era muy importante para mucha gente. Se sentía que diciendo eso era importante. No, perdóneme. Cuando a mí me decía que una persona no tenía tiempo, para mí era una persona que simplemente no tenía orden. Porque una persona organizada tiene tiempo para todas las cosas. Y esto nos ha llevado a entender que el tiempo es un valor muy importante. Yo creo que no me equivoco cuando decimos que todo lo vivimos guardados en casa y nos dimos cuenta de lo que corresponde. Por eso viene algo que se llama la renovación personal. Y cuando hablamos de la renovación personal, pues tenemos que hablar nosotros, sin lugar a dudas, de lo que son las metas. Las metas ya no son las mismas, las metas han cambiado. Ahora nuestras metas tienen que ser mucho más claras en la parte personal. Muchos de nosotros nos habíamos marcado, no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, desarrollaron algo que se llama el plan estratégico personal y dentro de eso tenían clara su misión, tenían clara su visión. Y cuando hablábamos de visión, entonces nosotros decíamos en 5 años cómo vamos a estar, en 3 años cómo vamos a estar y en 10 años cómo vamos a estar. Esto nos cambió totalmente y hay que hacer una reevaluación en la parte personal, de mis metas personales, en la parte académica. Hoy no basta con ser profesional,
Hoy hay que ir mucho más allá si quieres ser competitivo. Hoy tenemos que darnos cuenta que la parte de salud juega un papel fundamental. Muchas de las personas que hoy no nos acompañan a nosotros se fueron precisamente porque cuando les llegó este mal se encontraban bajos en defensas, se encontraban sistemáticamente pues, con deficiencias en muchos aspectos, porque no lo cuidaban, porque no era importante, porque la salud no jugaba un papel fundamental, porque tenemos que cambiar y hacer renovación en nuestra parte espiritual. Muchos de nosotros nos habíamos aislado de esta parte, creíamos que éramos el Todopoderoso. Amigos, en esto no voy, soy respetuoso de cada doctrina que ustedes tengan. Lo único cierto es que ustedes no están aquí por ustedes mismos. Eso lo tienen que tener claro. Viene una renovación laboral en la cual tenemos que entender que cambió totalmente. Los aspectos laborales hoy son otros totalmente diferentes. Y hoy nos damos cuenta que dentro de eso viene algo que se llama la reestructuración estructural. Muchas oficinas cerraron y cerrarán. Otras se están reconvirtiendo y algunas se van a reducir para volverse mucho más eficientes. Y dentro de esas, muchas hoy por hoy no van a volver a tener el número de personas que tenían desde sus oficinas, porque se han dado cuenta que pueden trabajar desde casa y pueden volverse mucho más eficientes y con resultados interesantes. Pero esto hay que saberlo trabajar. Aquí les estoy dando simplemente, es un toque de cada uno de los aspectos. Porque fíjese también que la forma de los viajes de negocios y convenciones de las organizaciones cambiaron. Hoy nosotros nos estamos dando cuenta que anteriormente se hacían los congresos nacionales e internacionales. Hacíamos reuniones de trabajo a nivel nacional. Teníamos que trasladarnos para ir a hacer negocios. Hoy todo lo estamos haciendo a través de una forma habitual. Hoy estamos trabajando nosotros de una forma en la cual además tiene otras características importantes. Cuando nosotros dictábamos una charla anteriormente, nos trasladábamos a un escenario, a una empresa, le dábamos la charla a los funcionarios de la ciudad de Bogotá, en este caso. Cuando teníamos que trabajar con esa empresa, teníamos que ir a Medellín para trabajar con sus funcionarios de Medellín y luego nos trasladábamos a Barranquilla para trasladar con esos funcionarios. Hoy nos estamos dando cuenta que estamos trabajando con todos a nivel nacional. Incluso tengo organizaciones con las cuales estamos haciendo reuniones y estamos haciendo conferencias a nivel internacional. Y me encuentro con gente de México, me encuentro con gente de Chile, me encuentro con gente de Panamá, me encuentro con gente de diferentes países que están participando del escenario. Quiere decir que trajo también factores fundamentales, sobre todo para aquellas empresas que tienen sucursales, porque la sucursal siempre se había quedado. Siempre los que tenían la casa matriz eran los beneficiados, pero los de las sucursales se sentían allí como que no se les tenía en cuenta. Entonces hablaban con Bogotá y les decían, no, es que estuvimos en capacitación en Bogotá, nos hicieron esto, y ellos, wow, a nosotros nos hacen eso. Pues hoy, mis queridos amigos, también tienen las mismas oportunidades. Pero entonces cambió y también esa parte de los negocios tiene otra connotación. Hoy ya no hay que viajar para hacer negocios. Los congresos, que era la integralidad, la participación, la sociabilidad, hoy también están bastante limitados. No se van a acabar, pero van a estar limitados. A eso es que me refiero cuando digo cambios convencionales en los negocios y en toda esa actividad. ¿Por qué? Porque además hoy se impone algo que se llama la modalidad laboral. Y esta modalidad ha hecho que las casas se vuelvan más tecnológicas y adaptadas al trabajo. Por eso yo le decía a ustedes hace un momentico que hoy por hoy las inversiones tienen que ser diferentes. Hoy las inversiones van mucho más en tecnología. ¿Y por qué en tecnología? Porque tú tienes que tener las herramientas necesarias para poder trabajar de mejor manera. Para poderte volver mucho más efectivo y mucho más eficiente en lo que estás realizando. Teniendo en cuenta que obviamente tenemos que trabajar y entender que cada escenario en un momento determinado debe enseñarnos a nosotros a crear esos espacios, a independizar las actividades.
No podemos estar haciendo 10 cosas a la vez. Tenemos que sacar y tenemos que aprender que de todo modo la parte laboral en casa es una parte, como su nombre lo indica, laboral, diferente. Pero pretendemos y queremos hacer 10 cosas a la vez. No, mis queridos amigos, es una actividad común y corriente. Lo único que está cambiando es de escenario, que en un momento determinado nos está volviendo mucho más individuales, sin lugar a dudas. Pero es que la individualidad viene desde que están haciendo la tecnología. ¿O es que les parece a ustedes poco la individualidad que tenemos en este momento cuando los celulares nos han vuelto a nosotros totalmente independientes? Hoy por hoy, una familia ya no se comunica. Hoy por hoy una familia va a un restaurante y usted ve las 4 personas y las 4 personas están manejándose información. No hay comunicación. Hoy una reunión, la gente llega y en vez de saludar le escribe a la prima a ver cómo se encuentra. Es impresionante lo que hemos hecho. La tecnología hay que saberla utilizar, mis queridos amigos. La tecnología es interesante, pero no bien utilizada puede ser nefasta. Nosotros tenemos que aprender a comunicarnos y tenemos que entender. Hoy ya una persona cumple años y recibe 100 mensajes, pero nadie se acuerda de saludarlo, de llamarlo, de sacar un espacio para decirle, quiero felicitarte, porque la tecnología nos ha llevado a eso. Hoy tenemos que entender que dentro de la globalidad laboral tenemos que prepararnos y tenemos que ver que solamente aquellas personas que manejen 2 idiomas, que las personas que estén manejando la tecnología al 100, serán las personas del futuro. El mundo lleva eso. Se necesita manejar 2, 3, 4 idiomas para ser competitivos. Se necesita manejar la tecnología de una forma diferente, meternos en ella para poder alcanzar esos resultados que realmente tenemos que buscar y con los cuales tenemos nosotros que trabajar. Por eso, la pregunta es, ¿qué debemos hacer? Y cuando decimos qué debemos hacer, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que tomar conciencia. Tenemos que aprender de la experiencia, porque es increíble. Mucha gente no ha aprendido de ella. Mucha gente sigue viviendo el mundo que vivíamos anteriormente, gastando, espifarrando, no ahorrando, pensando que esto ya pasó y que eso es una vez en la vida. Nadie lo sabe. Nosotros no podemos saber si esto puede ser repetitivo. Pero si no lo fuera y hacemos las cosas bien, vamos a tener tranquilidad. Tenemos que aprender a valorar lo que cada uno de nosotros tenemos, sin estar pensando en lo que tienen los demás, sin preocuparse de si mi vecino tiene mejor carro, mejor casa, mejor negocio. No, preocupémonos y valoremos lo que cada uno de nosotros tenemos. Preparémonos para poder tener formación y seguir y entender que la formación es la parte fundamental de todas las personas que nos encontramos. Yo diría que laboralmente en un mercado, porque el mundo va cambiando y si el mundo va cambiando requiere de que cada uno de nosotros también cambie con él. Por eso hablábamos de los idiomas y de la tecnología. Pero además viene algo que se llama el desarrollo de las inteligencias. Y hay 3 inteligencias que van a jugar un papel muy importante en los próximos años. La primera de ellas tiene que ver con la inteligencia emocional. Fíjese que esto es uno de los aspectos que más aplica dentro de la parte laboral y dentro de las empresas, pero más aplica dentro de la parte familiar, más aplica dentro de la parte social. La inteligencia emocional, que es aquella que es la capacidad de identificar, de comprender y de regular las emociones, es lo que muchas veces hace que las personas cometan errores. El padre de esto, que es Daniel Goleman, siempre ha hablado de que una persona sin inteligencia emocional puede perder todo, absolutamente todos los demás conocimientos, y es una realidad. Muchas veces la gente se equivoca y por la emoción entran en circunstancias en las cuales después es muy difícil poder remediar.
Pero también vemos que viene algo que se llama la inteligencia personal. Y es esa habilidad para poder adquirir conocimientos, para poder pensar y razonar. ¿Y razonar con qué? Razonar con eficiencia. Que muchas veces nosotros no nos hemos preocupado de ellos. Vamos simplemente andando y llevando las cosas de una forma diferente. ¿Y qué decir de una inteligencia innovadora que nos lleva a qué? A buscar la transformación de los procesos o de los modelos de negocio con los cuales nosotros veníamos. Y cuando les digo que es una inteligencia innovadora, no solamente hablo de las empresas, hablo de las personas. ¿Cómo tienes que innovar en la forma en que tú venías llevando tu vida? ¿Cómo la vas a llevar a partir de ahora? ¿Cómo vamos a sacar nuestros productos y qué vamos a generar? ¿Qué cambios en procesos vamos a poder lograr para poder enfrentar ese mercado? No es lo mismo el mundo que viviste al mundo actual y al mundo que nos espera. Y esto es solamente un abrebocas, porque pues el tiempo es reducido de todos los aspectos que vienen y en los cuales tenemos que tener una gran trascendencia. Buscaba básicamente hacer una sensibilización, hacer entender a las personas que tenemos que cambiar mentalmente, que nuestro chip anterior no puede ser el chip con el cual vamos a llevar nuestra vida a partir de ahora. Que el mundo nos invita a nuevos cambios, a generar nuevas ideas, a ser innovadores. Y que si yo no estoy allí, seguramente va a ser muy difícil ser competitivo. Desafortunadamente los tiempos son muy cortos. Espero haberles podido dejar un mensaje a ustedes y por eso me gustaría en este momento que algunos de ustedes me pudiera contar qué se llevan de esta charla, qué se llevan de este momento para su casa hoy. Muy buenos días. Sí, comparto muchos aspectos de los cuales ha manifestado Otto en la capacitación. Viví personalmente la experiencia de llegar en estos momentos de apertura económica a un centro comercial cualquiera, dirigirme a un almacén que para nosotras las mujeres de carteras y zapatos pues puede ser algo wow. Y esa sensación en este momento de que nada me llamó la atención o no hubo una cartera en especial que me hubiese despertado el deseo de adquirirla, al igual que el calzado. Entonces, sí hay un cambio, obviamente, sí tuvimos un cambio y yo personalmente lo vi y lo viví en ese momento, porque sí, porque llegar a una tienda y encontrar que nada te cautiva, nada te atrae, como que ya no hay esa motivación. Y lo mejor o lo más gratificante para mí fue descubrir que no me generó un sentimiento negativo, sino muy al contrario, me sentí llena. O sea, dije, wow, qué bueno descubrir que estos objetos realmente para mí no son importantes, ya no son representativos. Entonces, sí comparto exactamente esa sensación y lo veo plausible, o sea, lo veo positivo. Siento que crecí. En este momento siento que crecí. Entonces, es una experiencia que para mí fue gratificante y por eso la comparto con ustedes. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre adelante. es Betty Murcia. Comparto pues todo lo que hemos escuchado por cuenta de Otto. Y hay algo muy, muy importante que sucedió y que yo creo que nos sucedió a todos, y es cómo las empresas tuvimos cada miembro de la compañía, tuvimos que ir girando, mirando, acomodando, aprendiendo, y eso fue algo que el diario vivir de las noticias nos fue haciendo girar igualmente, así como veíamos y mirábamos el cambio del mundo en cuestiones de salud. Cada uno tuvo una experiencia propia en su propia empresa, como empleado, como independiente, como lo que sea la calidad de cada uno.
Pero ¿qué es lo maravilloso que tuvimos que aprender de esta situación tan caótica, tan crítica? Que tuvimos que aprender, reaprender, reiniciar muchas cosas por pequeñas que fueran, nos retaron, y esa es la gran experiencia que tenemos, que el mundo nos retó, un virus nos retó a nosotros como personas, como profesionales, como individuos, como seres, y hemos salido adelante en la medida en que se ha podido, en que nos hemos esforzado, en que las mismas oportunidades de la economía nos la han dado, donde lo único que no podemos nosotros pensar es que hay un culpable. No, no lo hay, ¿cierto? La humanidad está puesta a la orden del reto, y yo creo que el gran ganador somos cada uno de nosotros, enfrentando la salud, enfrentando el trabajo, enfrentando la familia, enfrentando las situaciones, enfrentando el convivir. Pienso eso, siento eso, y pues gracias por darme la oportunidad de contárselos. Con gusto. Diana Yolima Ortegón dice, en lo personal para mí fue muy positivo, gracias a Dios este cambio mundial, porque yo era un poco recia a los medios tecnológicos y ahora son para mí unos muy buenos aliados, sí se saben usar. Qué bueno. Bueno, pues si no hay más participación, solamente quiero dejarles un mensaje, y es: el reto será nuestra capacidad mental y nuestra actitud, ¿sí? Son las que podrán generar el cambio. Si no tenemos actitud, si en un momento determinado no generamos, que entendemos que nuestra mente tiene que cambiar, simplemente vamos a estar quejándonos. Hay dificultades, hay complicaciones, pero nosotros estamos por encima de ellos cada vez que nuestra mente actúe, ¿sí? Con actitud, con ganas, con deseo y con perseverancia. Una gran disciplina, los mejores éxitos en cada una de sus actividades, bendiciones a sus familias por el bienestar y la salud, y muchas gracias.